vino a mí palabra de Jehová diciendo: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Y entonces, ¿qué es lo que hacía el alfarero? Todos sabemos, trabaja el barro. Algo tan sencillo como el barro, el alfarero trabaja. Eso lo sabemos todos. Entonces el Señor dice: te voy a dar un ejemplo, le dice a Jeremías, y le muestra cómo Él quiere obrar en su pueblo. Es decir, Dios es el alfarero, nosotros somos el barro. Eso dice la palabra. Y nuestra vida, cuando venimos a Cristo, está en las manos expertas, en las manos amorosas de nuestro Dios, y Él está trabajando en nosotros. Él está moldeando nuestras vidas, puliendo nuestras vidas, transformando nuestras vidas conforme a su voluntad. Es decir, el alfarero tiene pensado algo acerca de la vasija, acerca del barro que somos nosotros. El alfarero tiene un pensamiento. El alfarero se sienta y decía: bueno, de este barro voy a hacer un plato, de este barro voy a hacer una vasija, de este barro voy a hacer un tazón, de este barro voy a hacer un cántaro. Porque esto habla del llamamiento nuestro con Dios y de nuestra relación con el Señor. Ninguno de nosotros somos iguales. Ninguno de nosotros tenemos un mismo llamado. Es decir, todos tenemos un llamado distinto, y todos, Dios es tan, pero tan lleno de sabiduría, que tuvo la capacidad y sigue teniendo la capacidad por los que vendrán de escribir una historia para cada uno de nosotros, que eso no lo podemos entender. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que buscar? Es la voluntad del alfarero. Porque yo no soy parecido a fulano, ni usted es parecido a mengano. La Biblia dice: imiten a vuestros pastores, pero dice: imiten la fe. Imiten la fe. Porque no vamos a ser jamás parecidos a uno ni a otro. Somos originales. El alfarero dijo que va a ser una vasija, y ninguna vasija va a ser igual a la otra. Tendrán el mismo parecido. Tal vez van a cumplir una misma función, pero a lo mejor uno es vasija para agua fría, el otro para agua caliente. A lo mejor uno es plato para ensalada, el otro va a ser plato para sopa, plato playo, plato hondo. Entonces, el alfarero es el que tiene la visión nuestra, y nosotros jamás tenemos que pensar, trabajar para ser igual a o como fulano, porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros. Entonces, el alfarero es el que hace. Por eso la palabra de Dios dice, cuando el apóstol Pablo dice: sí, uno regó, el otro sembró, dice, porque llegó un momento en la iglesia donde todo el mundo decía: yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, y había una competencia ahí por quién era. Pero él le dice: todos somos lo mismo, le dice, pero el que da el crecimiento es Dios. El que da el crecimiento es Dios. ¿Me entienden? O sea, si Dios no da el crecimiento, nada puede crecer sin que el alfarero trabaje. Entonces, ahora ese trabajo implica, porque recién leíamos la parábola de Jesús que dice: cuando ha crecido, ese trabajo creo que depende no del alfarero, sino del barro. Entonces yo tengo dos preguntas. La primera es: si nosotros somos barro moldeable en las manos del alfarero, ¿seremos barro moldeable? Esa es la primera pregunta. Para que la voluntad se cumpla, ¿seré barro moldeable? Romanos 9:20. Más antes, oh hombre, dice, ¿quién eres tú para que alterques con Dios, o para que entres en pleito con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿Me entienden? Entonces, el barro en la mano del alfarero, podemos darnos cuenta por esta palabra, tiene que ser moldeable.
tiene que ser moldeable. Tiene que ser moldeable. Es decir, así también nosotros como el barro en sus manos es necesario que con humildad y paciencia nos dejemos moldear por nuestro Dios. Es decir, aquí entra también la fe, porque tengo que confiar que lo que Dios está haciendo va a ser para mi beneficio y para mi victoria. Ahí comienza, o sea, el alfarero no hace de la noche para la mañana. El alfarero no moldea hoy y mañana está. Porque primero el barro tiene que ser moldeable. Es necesario que podamos comprender que la humildad, la fe, la paciencia son elementos fundamentales mientras el alfarero moldea el barro. Porque a lo mejor un día no quedó como queríamos, pero nosotros sabemos, o sea, a veces no entendemos que Él va a seguir su obra. Nosotros a veces por la falta de paciencia decimos, ¿y así voy a quedar yo? ¿Me entienden? ¿Así me va a dejar el Señor a mí? No, el Señor sigue trabajando en nuestras vidas. Entonces ahí en ese proceso de trabajo es cuando el libro de Romanos dice, vas a pelear con, dirá el barro, ¿por qué me hiciste así? ¿Quién eres hombre para que pelees con Dios? Dios es un Dios de tiempos y de procesos. Ahora nosotros queremos las cosas ya. Si es por nosotros que el alfarero ya moldee, ya haga, ya sirva para algo. Pero el alfarero no lo hace de esa manera. El alfarero tiene que formar, mirar cómo quedó, a ver si va a funcionar para que verdaderamente, o va a tener que volver a veces el barro sigue siendo dócil y vuelve a moldear, pero en otras veces tiene que agarrar la vasija y romperla en 1000 pedazos, porque esa vasija no quiere moldearse. Y el alfarero está apurado. Nosotros también estamos apurados, pero el alfarero quiere hacer una buena pieza. Y nosotros tenemos que entender que para hacer algo bueno no se puede hacer a las apuradas. Una persona llena del Espíritu es moldeable. Una persona llena del Espíritu se vuelve suave en las manos del Señor. El agua representa al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo en la vida de alguien lo vuelve moldeable. El Espíritu Santo lo vuelve paciente. En la vida de alguien aprende a esperar. Porque una persona que aprende a desarrollar el fruto del Espíritu se vuelve paciente, moldeable, dice, mi tiempo ya va a llegar, yo sé que Dios, porque tiene la certeza dentro de que algo va a ocurrir. Esa persona está apta para que comience a ser trabajada por el alfarero. Amén. Entonces, esa es la pregunta, ¿soy moldeable o no? ¿Soy moldeable o no? Y hay cosas que el alfarero ve en nosotros que nosotros ni siquiera vemos en nosotros mismos. Pero Él las ve. Él las ve. Y el alfarero quiere sacar lo mejor. A veces nos enojamos con el alfarero, pero el alfarero quiere sacar lo mejor. El alfarero quiere formarnos de la mejor manera. No nos va a dejar ni a mitad de una vasija, ni sin fondo, ni sin bordes, sino que el alfarero va a terminar la obra. Él quiere terminar la obra. Pero hay una realidad que nosotros necesitamos dejarnos terminar por Él. Porque a veces como vasija, si nos destinó a una fuente, imagínense, el alfarero dijo, listo, mañana sigo, te dejó sin fondo. Te dejó sin la manija. Y ya nos desesperamos nosotros y decimos, pero ¿cómo voy a quedar así? ¿Cómo me va a pasar esto? ¿Cómo aquello? ¿Cómo lo otro? Porque nosotros estamos más preocupados por nuestra imagen externa que por todo lo que Dios puede hacer internamente con nosotros. Entonces el Señor ve el corazón, porque lo que Dios no mira lo externo, nosotros sí. Si no tenemos fondo, rápido, aunque sea queremos poner un fondito, algo que nos tape el desperfecto que tenemos muchas veces. Queremos tapar el desperfecto. No, tenemos que aparentar delante de la sociedad, delante de la gente. ¿Qué van a decir? Si todo lo podemos en Cristo, si somos más que vencedores, si somos... y estamos ahí. Y dice, no, le dejo un tiempito así nomás para que ande medio desnudito. Entonces, ahí comienza un problema. El Señor dice, no, quiero que aprendas. El Señor tiene sus tratos con nosotros.
Entonces la pregunta es por eso, ¿somos nosotros barro moldeable en las manos del Señor? ¿O somos barro endurecido en las manos del Señor?